Las teorías de la elección racional son un modelo teórico del individualismo metodológico. Es decir, el individualismo metodológico tiene entre sus herramientas teóricas lo que podemos llamar las teorías de elección racional. ¿En qué consisten estas teorías o cuáles son los supuestos básicos de estas teorías? En una versión clásica de las teorías de la elección racional, los supuestos que tiene esta teoría son los siguientes. En primer lugar, que cada individuo posee un conjunto de preferencias ordenadas y transitivas. Es decir, que frente a una situación de interacción vamos a tener una serie de preferencias y esas preferencias van a ser ordenadas. Es decir, tenemos nuestra preferencia número uno, número dos y lo que no queremos que suceda. Y estas preferencias son transitivas, es decir, si no podemos obtener nuestro primer objetivo, podemos pasar al segundo o por lo menos evitar que la situación que no deseamos se produzca, ¿no? En segundo lugar, otro de los supuestos es que el individuo se comporta intencionalmente para maximizar su función de utilidad. Es decir, frente a una situación de interacción o una situación o una relación social, las personas, en función de sus preferencias, lo que van a tratar de hacer, tienen lo que se llama una función de utilidad. Van a tratar de maximizar eso, acercarse lo más posible a su preferencia prioritaria o hacer todo lo posible por evitar su última opción o la opción más negativa. Entonces, al actuar, estamos buscando maximizar esta función de utilidad. Y el tercer supuesto es que la racionalidad desde este enfoque consiste en maximizar los beneficios y minimizar los costos. Al interactuar, vamos a hacer un cálculo donde vamos a buscar tratar de obtener el mayor conjunto de beneficios posibles al menor costo posible. Ahora, este último supuesto economicista es revaluado e interpretado desde perspectivas más propiamente sociológicas, que asumen que lo racional no necesariamente debe ser concebido como un proceso de maximizar beneficios y minimizar costos, sino de optimizar medios para conseguir fines que no necesariamente son fines egoístas, también pueden ser fines altruistas. Desarrollos más contemporáneos de las teorías de la elección racional proponen un conjunto de supuestos más matizados. Por ejemplo, respecto de las preferencias, estos desarrollos plantean que las preferencias pueden cambiar o definirse histórica y socialmente, es decir, en función de nuestra interacción, nuestra experiencia social, el paso del tiempo, el conjunto de preferencias que fijamos puede ir cambiando, es decir, las preferencias no necesariamente son estáticas. En segundo lugar, que las preferencias no necesariamente son egoístas, ¿no? Es decir, no siempre buscamos obtener nuestro beneficio propio, también podemos actuar de manera altruista, podemos buscar el beneficio de nuestra comunidad, podemos buscar el beneficio de la sociedad, podemos estar movidos por valores de solidaridad, de compromiso, de amor al prójimo, de servicio a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, una teoría de la elección racional no supone necesariamente un individuo egoísta. Lo central es considerar como supuesto que una vez definidas cuáles son las preferencias, es decir, una vez que estamos fijando cuáles son nuestros objetivos, vamos a tratar de actuar de manera consistente. Es decir, debe haber una racionalidad entre las preferencias y las acciones individuales. En cuarto lugar, los supuestos contemporáneos suponen que actuar racionalmente no implica que vamos a alcanzar nuestros objetivos, es decir, una acción racional no implica una acción exitosa. Y finalmente, otro supuesto fundamental de las teorías de la acción o elección racional contemporáneas es que la racionalidad es limitada. Los actores tienen una racionalidad limitada, sobre todo en el sentido de que, por lo general, los actores tienen información imperfecta respecto del contexto en el que interactúan, así como de las motivaciones y recursos de los otros actores. También tienen capacidades limitadas para adquirir esa información.
Entonces, debido a la racionalidad limitada, los actores son frecuentemente incapaces de anticipar los efectos de sus acciones. En consecuencia, estas acciones pueden tener resultados no esperados o no buscados. El resultado no esperado o no buscado puede ser positivo, como en el caso de sistemas que se llaman de mano invisible, cosas que vamos a ver más adelante. Pero también los resultados no esperados de una acción racional en un contexto de racionalidad limitada pueden ser catastróficos. Para analizar la acción racional, las teorías de elección racional plantean modelos teóricos que van a especificar un conjunto básico de términos o supuestos teóricos o axiomas que tienen que ver con los siguientes aspectos. En primer lugar, un modelo que busca interpretar la elección racional tiene que definir cuál es el conjunto de actores que están participando como jugadores. Es decir, por ejemplo, si vamos a analizar la, la conformación de un movimiento social, tenemos que especificar cuáles son los jugadores involucrados. Pueden ser los líderes, los seguidores, los opositores. Es importante identificar y mapear nuestros actores que van a estar en este proceso de interacción social. En segundo lugar, debemos identificar cuáles son las alternativas disponibles a cada actor. Es decir, en un contexto de interacción, por ejemplo, en la formación de un movimiento social, las personas que pueden simpatizar con los fines del movimiento pueden decidir participar activamente o no, o pueden hacerlo de manera pasiva y más bien beneficiarse de la acción de los demás. Los modelos también deben definir el conjunto de resultados factibles, es decir, pueden ser resultados positivos, pueden ser resultados negativos, resultados intermedios. Entonces un modelo tiene que especificar también qué es lo que podría pasar, dadas las alternativas disponibles para los actores. Los modelos también deben especificar cuáles son las preferencias de los actores respecto de los resultados posibles, es decir, eh, lo lógico sería que obviamente los actores prefieran el resultado que maximiza su beneficio o su función de utilidad, pero también pueden haber preferencias intermedias dadas las restricciones que tiene el sistema en el cual estamos interactuando. Y finalmente, los modelos de elección racional también deben especificar las expectativas que tienen los actores dados los parámetros del sistema. No solamente las preferencias en función de los resultados, sino qué es lo que esperan dadas las restricciones que tiene el sistema. Es decir, si uno, por ejemplo, nuevamente viendo el caso de un movimiento social, si uno está en un contexto de un gobierno que tiene tendencias autoritarias, una expectativa es que el gobierno reaccione de manera bastante fuerte o represiva, ¿no? Entonces los actores van a ajustar sus preferencias, sus alternativas o su curso de acción en función de estos parámetros de cómo funciona el sistema, que sería lo mismo en un sistema donde hay mayores libertades democráticas, donde las expectativas de los actores van a ser diferentes, también respecto de con quién estamos interactuando. Los modelos de acción o elección racional por lo general estudian, como hemos dicho, estructuras de interdependencia abierta. Y un tema central de estos modelos son las preferencias de los actores. Si las preferencias de los actores son convergentes, es decir, si puede haber una compatibilidad entre las preferencias de los actores, el sistema de interacción va a ser guiado en forma óptima por lo que se llama una mano invisible. Entonces las acciones racionales individuales llevan a resultados colectivos racionales. Un ejemplo es el funcionamiento de mercados competitivos. En un mercado competitivo donde hay una amplia variedad de oferta y demanda, los participantes en este sistema de un mercado competitivo, realmente competitivo, pueden satisfacer a tanto los vendedores como los compradores. Entonces, cuando los vendedores encuentran a un comprador que está dispuesto a aceptar un precio razonable dadas las alternativas
que ofrece el mercado. Entonces, el sistema solo se va a regular por lo que se llama una mano invisible y el resultado va a ser óptimo, es decir, los vendedores van a poder vender sus productos a un precio razonable y los compradores van a obtener productos a un precio razonable y todos los participantes del sistema van a obtener algún tipo de beneficio. El problema surge cuando las acciones individuales racionales, es decir, cuando los actores actúan buscando optimizar sus funciones de utilidad, llevan a resultados contrapuestos. Y esto suele suceder cuando las preferencias son divergentes o tienen preferencias contrapuestas. En este caso, o preferencias que chocan entre sí. En este caso, los resultados pueden ser subóptimos, pueden ser resultados colectivos irracionales o incluso catastróficos. Un ejemplo de esto es nuevamente el tema del tráfico. ¿Por qué los conductores o choferes de del sistema de transporte público, buscando perseguir sus beneficios individuales, es decir, dada la manera en cómo funciona el sistema, generan un resultado que obviamente es subóptimo o incluso catastrófico? Hay que entender cómo funciona en ese caso el sistema de transporte público. El sistema de transporte público funciona para muchos de los conductores como un sistema donde el ingreso del transportista depende de la cantidad de pasajeros que logra subir a su unidad. Entonces, el objetivo racional para obtener mayor ingreso va a ser tratar de obtener la mayor cantidad de pasajeros posibles y eso genera una competencia entre distintas unidades de transporte, incluso de la misma compañía, lo que da como resultado un resultado social subóptimo o incluso bastante deficiente. Esto es lo que ha sido descrito en algunos trabajos como la guerra del centavo. Si el sistema funcionara de otra manera, es decir, si el ingreso del transportista no dependiera de la cantidad de pasajeros que sube, sino de un sueldo fijo mensual, los transportistas no tendrían que hacer esta competencia salvaje por obtener mayores pasajeros, incluso al costo de violar toda una serie de reglas de tránsito, ¿no? Entonces, cuando hay conflictos entre lo que podemos llamar la racionalidad individual y la racionalidad colectiva, o los resultados agregados, nos encontramos frente a lo que las teorías de elección racional llaman dilemas sociales. Un dilema es una situación en la que existe un pronunciado conflicto entre la racionalidad individual y la racionalidad colectiva, es decir, tratando de perseguir de forma racional fines individuales, el resultado agregado es bastante insatisfactorio para el conjunto de los actores. Una definición más formal diría que un dilema social existe cuando las estrategias que son dominantes individualmente convergen hacia un equilibrio deficiente, es decir, que no satisface de manera plena a ninguno de los actores del sistema.